Pilas con esas cuestiones, ¿no? ¿En qué unidades, por lo general, nosotros medimos la temperatura? Tenemos los grados Celsius, tenemos los grados Fahrenheit y tenemos los Kelvin. Hay otras unidades, pero estas son las más comunes que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, porque también depende mucho de la unidad que estemos. Si sabemos identificar qué unidad es, excelente, ¿ya? Listo, entonces vamos a ver, ya teníamos lo que es eso. En este momento no vamos a ver mucho sobre las escalas de temperatura porque eso nos quitaría bastante tiempo, pero sí vamos a ver únicamente cómo transformamos desde grados Celsius a Kelvin. Este es lo más común que van a tener que hacer y es muy útil. Entonces digo, los Kelvin va a ser el valor de los grados Celsius que nos den, pero sumado 273. Por ejemplo, si tengo 27, sumo 273 y me dará 300 Kelvin. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso, porque de eso depende en las leyes de los gases, la temperatura debe estar en unidades de grados Kelvin. Empezamos con la primera ley. Tomen nota. A ver, la ley con la que vamos a partir se llama ley de Boyle. ¿Sí? Deben haber visto dentro de las preguntas que les dice relaciona el enunciado con la ley o el fenómeno con la ley. ¿Ya? Entonces, la primera ley de Boyle es conocida como ley isotérmica. Escriba al lado de Boyle, isotérmica. ¿Qué significa? Que la temperatura es constante. Entonces, pilas con eso. Ley de Boyle, temperatura constante. ¿Qué significa? Que en el enunciado me van a decir que la temperatura no cambia o simplemente no me van a dar valor de temperatura. Con eso identifico es ley de Boyle. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa? Que si yo aumento la presión, es decir, le presiono más, ¿sí? Aumento un peso, por así decirlo, el volumen va a hacerse más pequeño. Si yo le quito la presión, el volumen se hace más grande, es inversamente proporcional. Entonces, miren chicos, les digo, ¿cómo cambia el volumen? Ustedes solo me van a decir, escriben en el chat, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué ocurre con el volumen de un gas si yo aumento la presión de 10 a 20? ¿Aumenta o disminuye el volumen? Si aumenta la presión de 10 a 20. A ver, en el chat. Disminuye. Disminuye. Correcto, si aumento la presión, el volumen disminuye. Si ustedes tienen claro eso, perfecto, ¿entendieron? Ley de Charles. Y así van a identificar muy sencillo las leyes en los enunciados. Problemas. Leyes de gases es uno de los temas más simples si conocemos bien estas definiciones. Siguiente ley, ley de Charles. Ojo, al lado de Charles escriban lo que yo les voy diciendo. Isobárica. Que la presión es constante. Escriban. Charles, isobárica, presión constante. ¿Cómo identifico en un enunciado? El enunciado me va a decir, la presión no cambia o simplemente no me da datos de presión. No me va a dar presión 1, presión 2, presión inicial, presión final. No me va a dar eso. ¿Sí? Entonces, ley de Charles, ley isobárica, presión constante. ¿Listo? Perfecto con eso. Ustedes identifican eso, ya saben que es ley de Charles. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice que a presión constante, el volumen de un gas es proporcional a la temperatura. ¿Qué significa? Que si yo tengo una temperatura inicial y caliento un recipiente con gas, el volumen aumenta o disminuye al calentar. A ver, chicos, ¿qué ocurre con el volumen cuando nosotros calentamos? Aumenta. Correcto, aumenta. Entonces es fácil identificar la ley de Charles. En un enunciado nos puede decir, el volumen de un gas inicial se encuentra a 100 Kelvin, pero si yo aumento, caliento la temperatura a 200 Kelvin, ¿qué ocurre con ese volumen? O nos puede decir de qué ley estamos hablando. Entonces decimos, si cambia el volumen y la temperatura, es ley de Charles. Con eso es fácil identificar. Ya van a ver que los enunciados les ponen un montón de cosas, pero solo son palabras claves que ustedes deben identificar. Entonces, pilas con eso. Entonces, como les decía, para identificar una ley de Charles, primero, que no cambie presión. ¿Sí? Y los cambios van a ser el volumen respecto a la temperatura. Con eso tenemos ley de Charles. Siguiente ley, ley isocórica o ley de Gay-Lussac. Esta ley, como su nombre indica, isocórica, significa volumen constante. Entonces, no va a cambiar el volumen. Lo que sí va a cambiar es la presión en función de la temperatura. A ver, chicos, ¿qué ocurre con la presión si aumento la temperatura y el volumen es constante? ¿La presión aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? Aumenta. Aumenta, correcto. Es
Por eso es justamente lo que ocurre en las explosiones en los cilindros de gas en incendios, o por ejemplo, cuando la válvula de una olla de presión está mal. Si la válvula no tiene el escape que Uno aumenta, el otro aumenta, las ollas de disminuye. presión pueden explotar. Entonces, pilas con eso. La ley de Gay-Lussac es, cuando nos hablan de volumen constante, cambia la presión en función de la temperatura. Mayor temperatura, mayor presión. Esas son las palabras claves para identificar las leyes, ¿ya? Luego tenemos ley combinada. La ley combinada de los gases es una mezcla, es una fusión, una combinación de las tres leyes anteriores. ¿Sí? Entonces va a ser de la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice? Aquí vamos a tener ya en cambio el efecto de las tres variables, el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, pilas con eso. Volumen, presión y temperatura, cuando están cambiando las tres variables, esa es ley combinada. ¿Qué nos dice? El volumen es proporcional a la temperatura, es decir, aumenta la temperatura, aumenta volumen, pero inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa? Mayor presión, menor volumen. ¿Sí? Esta fórmula que tenemos aquí es muy importante. No les mencioné las fórmulas anteriores porque si ustedes saben esta fórmula, pueden resolver los problemas de cualquiera de las leyes anteriores. No importa lo que, no es necesario que se aprendan todas las fórmulas. Si usted se aprende esta, es como si supieran las tres fórmulas anteriores. Entonces, pilas con eso. Esta fórmula es la que ustedes van a utilizar para problemas. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y después se despeja la variable que me pida, sin importar de qué ley. ¿Listo? Pilas con eso, chicos. Vamos a ver. Entonces, miren, hasta ahí ya tenemos ley combinada. Vamos con la siguiente. Vamos a ver ley de Avogadro, que también se ha visto que les han tomado. La ley de Avogadro nos dice que el volumen de un gas es proporcional, ¿sí?, al número de moles. Entonces, si en el enunciado ven que les dice que el volumen de un gas depende del número de partículas, del número de moléculas, del número de átomos, del número de moles de sustancia, estamos hablando de la ley de Avogadro. Por ejemplo, si yo les digo, en condiciones normales, el volumen de una mol de gas es 22,4 litros, ¿cuál será el volumen de 2 moles? A ver, chicos, si una mol es 22,4 litros, ¿cuál será el volumen de 2 moles? 24.8. No. Generalmente, cuando hablamos de relaciones, siempre se multiplica. No sumamos, multiplicamos. Entonces digo, 22,4 por 2. 44,8. Correcto, 44,8. Ojo con las relaciones. Cuando hablamos de proporcional o inversamente proporcional, siempre es multiplicar. ¿Sí? Listo. Aquí no importa que se hayan equivocado en este momento, pero para las siguientes, yo les digo, relaciones proporcionales, hablamos de multiplicaciones o divisiones. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si le entendieron en este. A ver, chicos, yo aplicando la ley de Avogadro, si yo tengo un volumen, ¿sí?, de una mol que me ocupó 20 litros para que sea más fácil, ¿cuál será el volumen final de 5 moles? Si una mol es 20 litros, ¿cuál sería el volumen de 5 moles? 100. Correcto, 100. 100. Multiplicamos 20 por 5 y eso nos da 100. ¿Sí? Eso es proporcional. Perfecto. Siguiente ley, que es importante también que conozcan la fórmula, es la ley del gas ideal. Entonces, la ley del gas ideal nos relaciona la presión, el volumen, ¿sí?, la temperatura, el número de moles y también una constante universal de los gases. A diferencia de la ley combinada, que solo era presión, volumen, temperatura, aquí tenemos número de moles y la constante universal de los gases. Esa es la diferencia entre la ley combinada y la ley del gas ideal. ¿Ya? Al igual que en la ley combinada, el volumen es proporcional a la temperatura, inversamente proporcional a la presión, pero también proporcional al número de moles. Es decir, la ley del gas ideal involucra la ley combinada más la ley de Avogadro. ¿Sí? Es la combinación de estas dos últimas. ¿Ya? Entonces, pilas aquí. De esta fórmula, nosotros podemos sacar el volumen de un gas ideal, de una mol de gas ideal, como les decía. ¿Cuánto era el volumen de una mol de gas ideal en condiciones normales? 22,4 litros. ¿Cómo calculo eso? Despejando de esta fórmula y se me simplifica multiplicando 0,082 por 273 Kelvin.
Si ustedes multiplican eso, les va a dar 22,4 litros. Entonces, pilas con esta fórmula también de los gases, ¿sí? La ley del gas ideal. Y de aquí yo les he dejado varias fórmulas, ¿sí? Esta captura de acá también les haré llegar al grupo para que ustedes tengan de respaldo, ¿ya? Siguiente ley, ley de Dalton. Muchos ya conocen la ley de Dalton. Se ha visto problemas que tomaron en los simuladores y en la prueba pasada. ¿Cómo identifico que es una ley de Dalton? Muy sencillo. La ley de Dalton nos habla de presiones parciales. Si en un enunciado habla de presión parcial o presiones parciales, es ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones parciales. Entonces, si yo tengo una mezcla de oxígeno y nitrógeno, cada uno tiene su presión y la presión total será la suma de la presión del nitrógeno y la presión del oxígeno. Fácil identificar ley de Dalton. No vamos a involucrar mucho en las fórmulas, pero con esto es fácil resolverlo. Entonces, por ejemplo, les puede dar en algún problema que les diga que la presión total es de 1 atmósfera y la presión del oxígeno es 0,6, les pregunte la presión del nitrógeno. Es muy sencillo. Resto 1 menos 0,4. ¿Ya? Listo, vamos a ver. Entonces, pilas con eso. Presión total o presiones parciales, ley de Dalton. ¿Sí? Vamos a ver. Otra de las leyes que también les han tomado es la ley de Graham. ¿Qué nos dice la ley de Graham? La ley de Graham habla de la velocidad. Entonces, si yo dentro de un enunciado veo que me habla de la velocidad, de la rapidez, de difusión o de efusión, ¿sí? Estamos hablando de la ley de Graham. ¿Qué nos dice? Que la velocidad depende del tamaño de las partículas. Es decir, si la partícula es muy grande, será lenta. Si es pequeña, será rápida. Por eso dice es proporcional o inversamente proporcional al valor de la densidad y de la masa molar. Pilas con eso. ¿Alguna duda aquí, por favor? Vamos a pasar a hacer un simulador, ¿sí? Bueno, es una especie ¿cómo les digo? Es un simulador en donde vamos a poder ir relacionando las diferentes variables. ¿Sí? Ya vamos a acceder en un momento a eso, ya les indico. Podríamos tener un gran aliado para la salud. Como su nombre puede variar. Dime en los comentarios, ¿cómo le llaman a esta raíz? Vamos a ver, un momentito. Ya, pila. Hoy te queremos compartir 7 beneficios importantes del jengibre para nuestro cuerpo. El jengibre contiene magnesio y zinc, que son la circulación sanguínea. Además, el jengibre cuenta con propiedades. A ver, chicos, ¿quieren hacer el simulador o resolvemos un test? Un simulador, me refiero, es solo para ir viendo de forma interactiva la relación entre lo que es temperatura, volumen, presiones y ese tipo de cosas. O si no, lo realizamos un test que lo tengo ahorita activado de 10 preguntas. A ver. Podríamos empezar por el test, tal vez. ¿Ya? Y sí, después no partir por el simulador. Si entiendes bien con la parte del simulador, el test es más sencillo. O si no, pues lo hacemos en el test y vamos relacionando. Es para hacerle un poquito más. Tenemos, creo que, unos 10 minutos todavía. Para las gripes, todos jugando al Ya, nuevamente, a ver, ahora nuevamente les consulto. ¿Primero el simulador o el test? Simulador. 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 Ya. Perfecto. Ya. ¿Me confirma que se haya compartido la pantalla, por favor? Sí, se está observando. Ya, perfecto. Miren, entonces voy a poner aquí unas variables. Primero, yo les voy a poner, vamos a ver, ¿sí? Miren, quiero que observen las partículas, ¿ya?
que están dentro de la caja. ¿Listo? Si ven, ahí tienen lo que es esta dimensión. Vamos a tomarle como volumen lo que está en la parte inferior. Tenemos datos de temperatura y datos de presión. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Voy a colocar otras partículas de otro tamaño. ¿Qué podemos observar con las partículas? ¿Qué podemos ver? A ver, quiero que ustedes saquen una conclusión en la gráfica. Supongamos que en la gráfica les dice, dado en función de la animación, ¿sí? Describa de qué ley podemos hablar en el proceso, ¿sí? O cuáles son los cambios que se pueden observar. Primero vemos que hay, ¿qué cosa? Dos partículas diferentes ¿de qué? De tamaño. Por ende, ¿qué va a cambiar con respecto al tamaño? ¿Qué cambiaba? O si yo me imagino, veo la gráfica, ¿qué está cambiando además del tamaño? La velocidad. La densidad, la velocidad de ¿Qué difusión. podemos observar? Las partículas más pequeñas, ¿qué son? ¿Más lentas o rápidas? Rápido. Rápidas. Rápidas. ¿De qué ley estaríamos hablando entonces? ¿Quién nos decía que mientras más pequeña la partícula es más rápida? ¿Ley de quién? Ley de Graham. Ley de Graham, correcto. Entonces a usted en la prueba les puede poner esta animación y les dice, la velocidad de los gases depende de su masa. Por lo tanto, esta ley es descrita por, ¿cuál sería la respuesta? Graham. Entonces, pilas con eso, ¿ya? Vamos a ver, ahora quiero, vamos a ver, por ejemplo, vamos a describir otra ley. Voy a mantener el volumen constante. Quiero que ustedes se fijen lo que es presión y temperatura. Si ven que la temperatura está a 300 Kelvin y la presión alrededor de 2, ¿sí? ¿Qué ocurre con la presión si yo aumento la temperatura? A ver, chicos, ¿qué ocurre con la presión si yo aumento temperatura? Aumenta. Aumenta. Entonces, miren, fíjense, tengo 300, voy a calentarle hasta 600. La presión tenía alrededor de 2, voy a calentarle hasta 600. Aumentó. Aumentó, miren, alrededor del doble. De hecho, si yo aumento el doble, debe aumentar el doble. Entonces, ¿qué ley es esa? A volumen constante, la presión cambia en función de la temperatura. ¿De quién era esa ley? A volumen constante. Ojo que con decirles volumen constante, ustedes ya deberían saber qué ley es. Si anotaron las palabras claves que les dije. Llegaría a ser ¿Avogadro? isocónica, tal vez. La ley isocórica, que era la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? A volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura. Esa es la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Correcto, sí, justamente en el chat nos indican ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Pilas con eso. Si el volumen es constante y cambia la temperatura y la presión, ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Vamos a cambiar, voy a poner constante la temperatura. ¿Ya? Quiero que se fijen ustedes. En cambio, ¿qué ocurre si yo disminuyo el volumen? La presión se verá aumentar o disminuir si yo disminuyo el volumen a una temperatura constante. Ojo, si yo disminuyo el volumen, claro, correcto. Ya nos dijeron en el chat. Si yo disminuyo el volumen a temperatura constante, la presión debe, fíjense en la presión. La presión está alrededor de 4. ¿Sí? Voy a pasar el volumen de 10 a 5. ¿Cuánto debería ser? Miren, ahí tienen la presión 3.6. ¿A cuánto debería pasar? El valor numérico. Si yo bajé el volumen a la mitad, la presión, ¿cuánto debe ser? De 3.6 a cuánto debe cambiar. Ya me dijeron aumenta, pero ¿a cuánto aumenta? A ver, chicos. Si yo el volumen bajé a la mitad, la presión debe ser el doble. Así son las relaciones proporcionales. Si disminuyo a la mitad, ¿cuándo es 7.2. 7.2. 7.2 aproximadamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Obviamente, como les dije, depende del número de choques, entonces la presión está cambiando. Pero ya en valores numéricos debe ser el doble. ¿Sí? Listo. ¿De qué ley estuvimos hablando a temperatura constante? Que el volumen depende también con la presión. Es decir, a temperatura constante el volumen y la presión cambian. ¿De qué ley es esa? Boyle. Correcto. Boyle. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el otro nombre de la ley de Isotérmica. Isotérmica. Correcto, Isotérmica. Isotérmica. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver. Voy a mantener ahora constante, por ejemplo, la presión. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá con la presión? Perdón, vamos a ver, vamos a cambiar el... Ya, la presión está constante. ¿Qué ocurrirá con
el volumen si yo aumento la temperatura. A presión constante, ¿qué ocurre con el volumen si yo aumento la temperatura? Disminuye. ¿Será? A ver, si yo le caliento algo, ¿se dilata o se comprime? Se dilata. Correcto, se dilata. Entonces, vamos a ver, vamos a comprobar. Miren, el volumen está en 5, en la parte inferior. La temperatura está en 600. Voy a calentarle. ¿Qué está ocurriendo con el volumen, chicos? Aumenta. Aumenta, entonces Aumenta aumenta el la volumen. temperatura, aumenta el volumen. ¿Qué ley estamos describiendo aquí? A presión constante, el volumen aumenta al aumentar la temperatura. ¿Ley de quién era? Charles. Correcto, ley de Charles. Decíamos, a presión constante, el volumen es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Ley de Charles o ley isobárica. ¿Sí? Perfecto. Con eso de aquí, muy sencillo los problemas. Vamos a tomarnos, creo que antes de que se nos cierre la sesión, vamos a resolver el test. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la forma más simple con lo que hemos visto acá. Entonces, para eso les decía, para los que ya han utilizado la plataforma que utilizo, vamos a Socrative, Socrative Student. ¿Sí? Ingresamos acá. Para los que no hayan ingresado, no hayan utilizado, nos vamos siempre en el salón, ponemos Sabedócrates. ¿Sí? Al igual en mi canal de YouTube también lo encuentran de esa forma. Ingresamos y acá colocamos un nombre. Entonces voy a colocar mi nombre. ¿Sí? Entonces, siempre traten de poner nombre y apellido, es muy importante, incluso si algún rato me dice, por favor, profe, páseme el test, yo veo su nombre y apellido y les paso. Perfecto, vamos a ver. De la forma más rápida, chicos. La ley de Boyle también es llamada ley. ¿Cuál es la respuesta? Isotérmica. Perfecto, ley Térmica. isotérmica. Entonces, pilas con eso que muchas les va. Si ustedes interpretan esto de forma rápida, van a ver que los problemas que tienen en la prueba es sencillo. El volumen de una mol de gas en condiciones normales, una atmósfera 273 Kelvin, corresponde a, ya les dije este dato, una mol en condiciones normales, 22,4. 22,4. ¿Cómo le calculan? Multiplicando 0.082 por 273. ¿Sí? Perfecto, miren. La ley de Gay-Lussac, también llamada ley, ¿cómo se llamaba la ley de Gay-Lussac? Yo les dije, Isocónica. ¿Cómo? Isocónica. Isocórica, correcto, isocórica. ¿Sí? Isocórica. Dice, la ley combinada de los gases se representa mediante la ecuación. Ley combinada, ¿qué variables involucraba? Volumen, temperatura, presión. ¿Cuál tiene solo? Volumen, temperatura, presión. La A. Sí, ya, correcto. Opción A. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Miren, de esa forma es muy sencillo, ¿no? Ya, entonces no se olviden, igual en el grupo ahí yo les voy ayudando. ¿Ya? Entonces, igual ahí para, ¿cómo se llama? Para ir resolviendo cualquier duda. ¿Listo? Vamos, miren otra. La presión de un gas dentro de un recipiente hermético es de 2 atmósferas. Tiene una temperatura de 27. ¿Cuál será la presión de dicho gas si la temperatura aumenta a 127? ¿Sí? Entonces, ¿qué les dije? Ojo, cuando estemos utilizando las fórmulas en leyes de los gases es necesario, ¿sí?, que la presión esté en Kelvin. Por lo tanto, este 27 debo transformar en Kelvin. ¿Cómo transformaba Kelvin? Sumando 273. Entonces digo 27 más 273, 300. Lo mismo la otra temperatura. La otra temperatura me dice 127. Digo 127 más 273 será igual ¿a cuánto? A 400. Entonces, miren, le voy a interpretar de esa forma. La presión original es 2 atmósferas. La temperatura es 300. La temperatura final es... ¿Qué ocurre con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta la temperatura, ¿la presión aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Listo. Entonces, miren, descarto dos opciones. 1,5 y 0,43, imposible que sean, porque debe ser mayor a 2. Ahora yo digo, ¿qué relación es la que aumenta? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿La B o la D? ¿Qué tan grande es el cambio? Ojo, en multiplicación, no en suma. ¿Estoy aumentando el doble, menos del doble? ¿O cuánto estoy aumentando? A ver, chicos, ¿de 300 a 400 es el doble o menos del doble? Menos del Menos del doble. doble. Ya, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La B.
Correcto, la B. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Entonces, yo digo, la respuesta es la B. ¿Sí? Porque es menos del doble, sin utilizar toda la ecuación. Solo por interpretación, ya sé que es eso. ¿Podemos resolverlo por ecuaciones? Sí, pero ahorita por el tiempo no vamos a hacerlo. Siguiente, miren. La ley de Avogadro se expresa mediante la ecuación. ¿Cuál era la ley de Avogadro? ¿Qué nos decía la ley de Avogadro? Volumen proporcional al número de moles. ¿Cuál nos está diciendo eso? Volumen, número de moles. No habla de presión ni de temperatura. Por eso descarto varias opciones. Correcto, la C. Volumen, número de moles. Por lo tanto, todas las demás ya descarto porque no hay temperaturas. ¿Listo? Ya. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Creo que sí alcanzamos a resolver todas. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. ¿De quién es esa ley? Dalton. Correcto, Dalton, la ley de las presiones parciales. ¿Sí? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, esta es la ley de Dalton. Muy bien. ¿Sí? Miren, la ley de Charles es también llamada ley Isobárica. correcto, ley isobárica. Igual presión. Muy bien. ¿Sí? La velocidad de difusión o efusión de un gas es inmediatamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad o de su masa molar. Corresponde a... Graham. Perfecto, ley de Graham. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejo un poco siempre las explicaciones. El volumen de un gas, ojo, a 250 Kelvin es 25 litros. Si la temperatura de dicho gas aumenta a 300 Kelvin, ¿cuál será el volumen del mismo si la presión se mantiene constante? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Muy sencillo este de aquí. Primero, analicen. Si aumenta la temperatura, ¿qué ocurre con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Ya. ¿Qué opciones descartan? La A y la D. Correcto. Por lo tanto, ahora me dice, ¿aumenta el doble, menos del doble? ¿Y cuál sería la respuesta? A ver. La C. Perfecto, la C. Y de hecho es muy sencillo, miren, si nos fijamos, 250 para 25 es la décima parte. Les decía relaciones, por lo tanto digo, la décima parte de 350, 35, resuelto matemáticamente. O si no, simplemente por relaciones, como digo, 350 es menos del doble, por lo tanto el volumen debe ser menos del doble de 25. 50 es el doble, por lo tanto no puede ser. La opción que me queda es 35. ¿Listo? Perfecto, con eso hemos completado el test, hemos visto un poco lo del simulador y ya pues, con todo ya les voy a enviar, ya que suba la clase en YouTube, también les indicaría por ese medio. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos?